Listo, volvemos. Vamos a arrancar entonces con nuestro tema de rotaciones. La actividad de preparación que se les dejó en Virtual Sabana era precisamente para recordar esos conceptos de rotaciones, de periodo, de velocidad angular, de ese tipo de transformaciones que uno tiene y sobre todo para que recordemos cómo diferenciar entre las variables traslacionales y las variables rotacionales. Muy importante también, yo les mandé unos videos como para que vieran el por qué eso es importante. Y es que nosotros hasta ahora solamente nos hemos concentrado pues, en el movimiento del centro de masa. Hemos pasado de cinemática al principio de nuestro estudio, principio del semestre, y sin decirlo, siempre estamos hablando de puntos. Entonces estamos realmente concentrados en el centro de masa. Luego nos fuimos a la dinámica, hablamos de las leyes de Newton, que nos permitían entender las causas del cambio del movimiento de los cuerpos. Es decir, podíamos tener las razones de las aceleraciones. Entonces, con la segunda ley de Newton, fuerza total igual a masa por aceleración, nosotros podíamos describir y relacionar con la cinemática y entender por qué los cuerpos se movían de acuerdo a ciertas fuerzas. Después de eso, pero seguían siendo puntos, ¿no? Nunca pensábamos que eran cosas extendidas, nos decían un bloque, un niño, un carro, pero al final eran puntos y todas las fuerzas las considerábamos aplicadas en puntos, que eran los centros de masa. La forma no nos interesaba. Luego pasamos a las energías y en las energías vimos simplemente otra manera de ver el movimiento de los cuerpos, una manera complementaria, no que reemplaza, sino que complementa, pero seguían siendo puntos. Siempre pensábamos, por ejemplo, en el cambio de altura de un cuerpo. Pues mirábamos respecto como si fuera un punto, cómo cambiar respecto a un sistema de coordenadas, pero no mirábamos que respecto al pie, respecto a la cabeza, nada de eso. Seguían siendo puntos. Y finalmente vimos el momentum y los impulsos y todo esto en donde los cuerpos siguen siendo puntos. Incluso vimos los casos de los centros de masa de cuerpos extendidos con distribuciones de masa, que al final por simetría los considerábamos puntos, otra vez. Al final todo eran puntos, 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 puntos. Y una cosa importante, por ejemplo, era si yo tengo un cubo y le voy a aplicar fuerza, pues no es lo mismo aplicarle la fuerza en una esquina que aplicársela en la base o en el centro, ¿cierto? Como que tiene efectos diferentes, en algunos casos las cosas van a rotar. Y por lo tanto, para poder ya finalizar nuestro estudio de la física mecánica, o sea, cómo se mueven los cuerpos y por qué, pues tenemos que considerar la forma de los cuerpos. Y esto nos va a permitir ver cómo rotan las cosas. Y lo único que vamos a tener que hacer ahora es empezar a describir las rotaciones como la cinemática hicimos con las traslaciones. Y el resto, pues simplemente extender todo, porque es que nosotros vamos a tener analogías. Entonces, en vez de posición, en las rotaciones tenemos ángulos. En vez de rapidez traslacional, v, en vez de velocidad traslacional v, tenemos ahora rapideces angulares, o sea, cómo cambia el ángulo en el tiempo. En vez de aceleraciones lineales, tenemos aceleraciones angulares. Pero todo es muy parecido. Y de hecho, vamos a encontrar que no tenemos como que aprender cosas nuevas. Con todo lo que hemos ido aprendiendo, pues simplemente es extenderlo a las rotaciones. En cuanto a las fuerzas, en vez de fuerzas, las fuerzas, a ver, el efecto de las fuerzas es que se acelera el centro de masa, pues ahora van a aparecer unas cosas llamadas torques, que son las que hacen que roten los cuerpos. ¿Qué más teníamos nosotros? Las energías. Entonces ahora no solamente vamos a tener energías por mover el centro de masa, sino también energías por rotar alrededor del centro de masa, por ejemplo. Y aquí va a aparecer otro concepto importante que es algo llamado el momento de inercia. No tiene nada que ver con el momentum. Es el momento de inercia es algo, recordemos que la masa en cierta forma nos indica como la inercia, ¿cierto? Como qué tan difícil es hacer mover algo, trasladarlo. El momento de inercia nos dice qué tan difícil es rotar algo. Que el momento de inercia ya no es un número, como nosotros lo trabajábamos antes, es como una matriz. O sea, dependiendo de en qué dirección están rotando las cosas, el momento de inercia cambia. Y eso es una de las cosas que empieza como una de ver raras en las rotaciones. Entonces, ya vamos a ver que después eso tiene sentido, ¿sí? Tiene completamente sentido pensar que el momento de inercia depende como de la forma geométrica de las cosas.
Y, y después también vamos a ver que también hay cosas asociadas al momentum lineal, al P, que aquí se llama momentum angular. Entonces, básicamente lo que nos vamos a pasar haciendo nosotros en estas últimas semanas, nos quedan 4 semanas contando esta, es hablando de rotaciones, cómo rotan las cosas y simplemente cómo extender todo lo que hemos visto a esas rotaciones. Simplemente es eso. ¿Para qué nos va a servir al final? Para poder entender el equilibrio de los cuerpos. Al final, cuando hablemos de equilibrio, no solamente vamos a decir algo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas da cero, sino que vamos a decir además la sumatoria de torques también tiene que dar cero. Porque hay casos en donde la sumatoria de fuerzas da cero, y las cosas están rotando. Entonces eso claramente no está en equilibrio, aunque la sumatoria de fuerzas me esté dando cero. Entonces tenemos que también aplicar una condición sobre las rotaciones, y ahí sí tendríamos certeza de que nuestros cuerpos están en equilibrio. ¿Listo? Ese es como el objetivo final, lo que vamos a ver en la última semana. Pero para eso pues tenemos que trabajar con estas cosas. Vamos a necesitar un concepto vectorial nuevo, pues no es nuevo, sino nuevo en nuestro curso, pero ustedes ya lo han visto, que es el producto cruz. Y también tenemos una suposición fuertísima cuando hablamos de estas rotaciones, es que son sólidos rígidos. Sólido rígido quiere decir es que no se deforma. Nuestros sólidos no se van a deformar. Obviamente todas las cosas en la realidad se pueden deformar un poco cuando uno les hace fuerzas. Lo que vamos a suponer es que esa deformación es muy pequeña, el sólido es muy duro, y entonces digamos que si yo le pego en una esquina, esa interacción, esa fuerza se va a transmitir casi instantáneamente en todo mi cuerpo. Eso es una aproximación buena, porque la velocidad del sonido, digamos, de la que se transmite esa perturbación en los cuerpos, pues es alta comparada con el resto de cosas que nosotros estamos estudiando, pero pues es una aproximación, ¿sí? Ese es nuestro rango de aproximación. Y como les decía, el otro concepto vectorial que vamos a tener que usar cuando hablemos de torques, pues, es cruz. Ustedes vieron hace rato el producto cruz en álgebra lineal. Les pido por favor que lo repasen, pero que lo repasen no aprendiéndose la fórmula, ¿sí? Que el determinante y que no sé qué, sino aquí va a ser más importante es qué significa el producto cruz. Entonces recordemos que un producto cruz nos coge dos vectores y nos bota otro vector, pero ese otro vector tiene una relación con esos vectores originarios, que es perpendicular a ellos dos, ¿cierto? Que su norma es proporcional como al área que forman esos otros dos vectores originales, ¿sí? Que además tiene que ver como con una componente perpendicular entre los dos vectores originales. Eso es lo que necesito que ustedes repasen, porque eso es lo que vamos a estar haciendo acá. Vamos a utilizar la definición del producto cruz como como una matriz, ¿sí? ¿Cómo le llamamos esto? Un determinante, eso lo vamos a usar, obviamente, repásenlo, pero entiendan también qué significa, por favor. Tienen que entender qué significa el producto cruz. Entonces, bueno, después de esa introducción, yo quiero arrancar de una vez como con un resumen. Esto se, digamos, se explicó en el video de preparación de la clase. Entonces voy a pasar de una vez a un resumen de las analogías y, y vamos a empezar a hacer unos ejercicios de una vez para empezar a aplicar de una vez estos conceptos en ejercicios para pues volverlos más concretos que ponerme a hablar y hablar y hablar. Que ustedes deben estar ya cansados de escucharme hablar durante todo ese. Entonces, pero tranquilos, ya pronto se va a acabar. Bueno, pronto no, queda un mes, pero pronto se va a acabar. Entonces nosotros tenemos esto. Primero que todo, recordemos. Anteriormente hablábamos de posiciones del centro de masa. Ahora estamos hablando de rotaciones. Entonces ya no nos interesa la posición, sino que nos interesa es el ángulo. ¿Sí? ¿Qué ángulo ha recorrido nuestro cuerpo? Eso implica entonces que tenemos que medir el ángulo de alguna manera. Por lo tanto, digamos, yo tengo así mis ejes originales. Estoy como centrado en el centro de masa. Y cuando un cuerpo pues está rotando, yo lo que voy a decir es que está recorriendo un ángulo teta. Este teta está cambiando, es una función del tiempo. ¿Listo? Y yo puedo estar mirando la velocidad de esto, la velocidad de esto, la velocidad de esto, pero el ángulo para todos esos puntos es el mismo.
y ese ángulo está cambiando en el tiempo. Entonces yo puedo empezarme a preguntar con qué distancia recorro así tangencial. Esta distancia la vamos a llamar distancia tangencial. Ok, este punto recorrió una mayor distancia, ¿cierto? Van a la misma velocidad angular, están recorriendo el mismo ángulo, pero el azul está recorriendo menos distancia que el verde. Entonces, aquí ya tiene que haber una relación entre estas cantidades, y lo que uno tiene es que esta distancia, que la vamos a llamar S, va a ser igual al radio, que sería este radio completo, así, bueno, lo voy a pintar de verde. Todo esto es el radio, desde el centro de rotación, por el ángulo que yo describí. Y al escribirlo de esta manera, pues ya me queda claro que entre más chiquito el radio, menor la distancia, ¿cierto? Entonces el azul está más cerca del origen, entonces es más chiquito el radio, entonces es menos la distancia que recorre tangencial a ese círculo. ¿Está bien? Entonces esta es la primera definición. Algo muy importante que no deben olvidar es que este ángulo, cuando yo lo escribo así, cuando quiero calcular distancias, este ángulo tiene que estar en radianes. No puede estar en grados. Esta es la definición, de hecho, de los radianes. ¿Está bien? Entonces, ojo, porque esto se mide en radianes. Entonces, no olviden eso. No van a poner ahí 360 grados. No, ponen 2pi. No vayan a poner 90 grados. No, ponen pi medios. Por favor, no vayan a olvidar eso. Ese ángulo ahí, cuando quiero calcular distancias de ese estilo, ese ángulo está en radianes. Primera cosa importante. Y también observen que, aunque el ángulo sea el mismo para diferentes puntos, la distancia que están recorriendo ellos es diferente. Entonces, obviamente, uno también va a tener que la velocidad lineal de este punto, la v, va a ser diferente a la velocidad lineal de este punto acá. Y eso lo podemos ver fácilmente si derivamos esto. Derivémoslo respecto al tiempo. Vamos a asumir que el radio no cambia. Entonces, si derivamos esto respecto al tiempo, esta expresión, ds de t me daría velocidad de ese punto, velocidad tangencial, igual al radio, que vamos a suponer que no cambia, por la derivada de teta respecto al tiempo. Y a esta cantidad la vamos a llamar velocidad angular, porque pues, nos está diciendo cómo cambia el ángulo en el tiempo. Y la vamos a llamar omega. Entonces esto es r por omega. Esta es nuestra velocidad tangencial, la podemos llamar. Entonces observen que obviamente la velocidad de este verde, que es tangencial, esta velocidad de este es mayor que la velocidad de este azul. Van en la misma dirección, está bien, pero miden diferente. ¿Sí? ¿Y por qué miden diferente? Porque el radio es diferente. Hay que tener en cuenta ahora la forma. Si ven que la forma ya está entrando acá, en este caso en los radios. La forma se está volviendo importante. Bueno, entonces eso es lo que tenemos, y podemos hablar también de un vector de desplazamiento, pues que simplemente es cómo cambió el ángulo. Simplemente es eso. Tenemos velocidades angulares promedio, que es simplemente el desplazamiento total sobre el tiempo total. Y tenemos velocidades angulares instantáneas. Esto es igualito a lo que habíamos hecho nosotros en cinemática al inicio. No está cambiando absolutamente nada. Si me dan la posición final e inicial del ángulo, puedo sacar la velocidad angular promedio. Si me dan una función, pues yo la puedo derivar, y con eso pues saco instantáneamente en cada instante de tiempo cuánto vale cada cosa de estas. Eso es lo que tenemos en estos casos. También, obviamente, tenemos aceleraciones angulares promedios, que son los cambios en la velocidad angular, exactamente igual que en la cinemática. También tenemos instantáneas, cuando podemos derivar. Y aquí también tenemos nosotros movimiento a aceleración angular constante. Si la aceleración angular es constante, igualito como hacíamos en la cinemática, donde la aceleración era constante, pues podemos escribir todas estas expresiones. Recordemos que nosotros utilizamos básicamente tres siempre. Esta, ángulo final igual a ángulo inicial más velocidad angular por tiempo. Bueno, aquí le pusieron menos, pero bueno, más un medio de alfa por t al cuadrado. ¿Sí? Este signo pues obviamente depende de si está acelerándose o desacelerándose. Esa era la que usábamos mucho, esta era la otra que usábamos mucho. Velocidad angular final al cuadrado es igual, bueno, rapidez angular inicial al cuadrado más 2 alfa por el cambio en el ángulo.
exactamente igual, no hay nada de cambio, solamente estamos cambiando todo lo que era X, se está escribiendo como teta, todo lo que era V, se escribe como omega, y todo lo que era aceleración se está escribiendo como alfa. Aquí estoy olvidándome en un momento, pues que estos son vectores, estamos asumiendo que solo hay un eje de rotación, o sea, solamente están rotando alrededor de un eje. No hay varios ejes de rotación y cosas así. ¿Y cuál era la otra? Bueno, esta es como esta misma, entonces esta no me interesa. Esta era la otra y esta era la otra. Sí, estas eran las tres que utilizábamos nosotros, principalmente. Velocidad final igual a velocidad inicial más alfa por tiempo, más aceleración por tiempo. Ta, 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 ta. Entonces miren que es exactamente igual, nada cambió, todo es lo mismo, solamente cambiaron como los significados y los símbolos, pero sigue siendo la misma aplicación. Entonces vamos a tener como muchos problemas de aceleración angular constante y los resolvemos exactamente de la misma manera que los hacíamos antes. Mirábamos si el tiempo era importante o no, si el tiempo era importante pues utilizábamos esta expresión o esta expresión, y si el tiempo no nos interesaba pues utilizábamos más bien esta expresión. Eso era lo que hacíamos nosotros con estas velocidades, con este movimiento uniformemente acelerado, el MUA. Y pues, como les decía, tenemos unas relaciones entre las variables tangenciales y rotacionales. Esta es la distancia recorrida, la velocidad lineal tangencial. Estamos derivando esta primera expresión y si la volvemos a derivar, también tenemos una aceleración tangencial, que sería el radio por la aceleración angular. Recuerden que en nuestra aceleración, nosotros cuando vimos la rotación, la aceleración la podemos partir en dos cosas, aceleración tangencial más aceleración radial. Esta cambiaba la dirección de la velocidad, esta cambiaba la magnitud. Entonces esta que nos están dando acá, pues es esta misma, la que cambia la magnitud. Y de todas maneras todavía seguimos teniendo la radial. Entonces no olviden que cuando nos pregunten la aceleración total, pues simplemente siempre vamos a tener esta expresión y pues nos piden la norma o algo así, pues es un vector y hay que sacarle la norma con esas componentes. Tenemos periodos, recordemos que el periodo es cuánto se demora algo rotando, y lo que sigue aquí lo vamos a ver despuesito, que es la energía cinética y momento de inercia y luego el torque. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que quería que vieran era como ese resumen, donde queda claro que no estamos viendo cosas nuevas, estamos simplemente extendiendo lo que ya sabemos, lo estamos extendiendo a las rotaciones de sólidos rígidos. Entonces tratemos de hacer un par de ejemplitos. Bueno, y por si acaso, ¿no? En energías ustedes también vamos a tener trabajo también rotacional. Y ahora el trabajo rotacional pues va a ser no en términos de fuerzas, sino en términos de torques, no en términos de desplazamientos en X, sino de desplazamientos angulares. Tenemos potencia, ¿sí? Todo esto es exactamente lo mismo. O sea, simplemente le estamos cambiando los nombres a las cosas y ya. Pero vamos a poder entender todos estos problemas de cómo rotan las cosas, porque las llaves, las tuercas tienen que ser largas. Cuando uno va, por ejemplo, a una copa de un carro para quitar una tuerca, pues es preferible que la copa sea bien larga a que sea bien corta, ¿cierto? Porque las puertas, digamos, hay diferentes maneras de abrirlas. Y todo esto de los torques va a ser súper importante para poder entender nosotros, pues, por qué rotan las cosas. Aquí hay una tablita que les muestra a ustedes el resumen de todo esto. Entonces observen que en traslación teníamos a X, pero ahora tenemos pues el ángulo, teníamos la velocidad, aceleración angular, tenemos la masa, ahora es el momento de inercia, teníamos la fuerza, ahora es el torque, tenemos energía cinética traslacional, porque aquí hablas de velocidad, ahora tenemos una energía cinética rotacional, o sea que la energía cinética total es la suma de estas dos. Una cosa se puede estar moviendo, trasladando su centro de masa, puede estar rotando. Entonces, en general puede tener dos contribuciones a su energía cinética. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta esas dos. Tenemos un trabajo, fuerza por distancia para fuerzas constantes. Entonces, también tenemos un trabajo rotacional, torque por ángulo. Y también tenemos una segunda ley de Newton. Aquí tenemos fuerza total igual a masa por aceleración. Y aquí tenemos torques totales es igual a momento de inercia por alfa. Recuerden que el momento de inercia es como la masa
y alfa pues es la aceleración angular. Entonces miren que es exactamente lo mismo, es cambiarle los nombres y ya, y pues tenemos conexiones entre ellos. Está la distancia tangencial que recorremos, velocidad tangencial, aceleración tangencial, no olviden, nuestra aceleración radial sigue siendo m por v al cuadrado sobre 2, donde esta v pues es obviamente la v tangencial. Tenemos que nuestra analogía entre la masa y el momento de inercia, esa es más sutil, pues es esto, es una sumatoria rara de masa por distancia al cuadrado. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra analogía. Y también tenemos los torques. Los torques como vectores se escriben como R cruz F. Por eso les digo que tienen que, por favor, repasar el producto cruz. Por favor, repásenlo. ¿Cómo se calcula el producto cruz si tengo las componentes? Pero también, ¿qué significa el producto cruz? Y aquí me parece que aquí falta el momento no angular, que se llama L, que es R cruz P, donde R pues es la distancia del eje de rotación a mi punto donde estoy calculando, lo mismo acá, se le llama el brazo a veces, y P pues es mi momento lineal, el que hemos conocido antes. Entonces yo tengo analogía absolutamente para todo. Y esto, por ejemplo, también se conserva, así como nosotros tenemos conservación de la energía y el momentum, también tenemos conservación de la energía, pues incluyendo las partes rotacionales y el momento en angular. Y esto explica y nos permite entender, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la gimnasia rítmica cuando las rusas pues tienen así, las bailarinas están, bueno, más bien, sí, puede ser ahí o puede ser en en el patinaje artístico. Tienen los brazos extendidos y están rotando a cierta velocidad angular y cuando los juntan y se ponen el pie así arriba en la cabeza y todo eso y solo quedan en una puntica, rotan muchísimo más rápido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué rotan más rápido simplemente al haber acercado sus brazos? Y eso lo vamos a ver porque implica una conservación del momento en angular. Y eso tiene aplicaciones desde el baile, ahí, hasta, por ejemplo, entender por qué el sistema solar tiene la forma que tiene, porque los planetas rotan, ¿sí? Cuando se forma una estrella, un planeta, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque las cosas empiezan a rotar más rápido o más lento, y todo eso tiene que ver con conservaciones del momento angular. Entonces, por eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Y bueno, ya digamos como físico, este momento en angular aparece supremamente importante en mecánica cuántica, entonces para entender bien los átomos, uno al final tiene que asociar unos números cuánticos con el momento en angular y allá se vuelve supremamente importante. Entonces eso, para que ustedes vean hacia dónde vamos, de nuevo les repito, estamos simplemente extendiendo lo que ya conocemos, no estamos haciendo nada raro, simplemente lo estamos extendiendo, pero nos va a permitir entender un montón de problemas extras ahora, en donde incluimos rotaciones. Y como les decía, al final lo que me interesa a mí es poder hablar del equilibrio. El equilibrio va a implicar que la sumatoria de fuerzas nos da cero, ¿sí? O sea, la aceleración es nula, y adicionalmente, sumatoria de torques también nos tiene que dar cero, ¿sí? Porque yo puedo tener esto, que se cumpla esto, pero no lo segundo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una tabla que le pongo aquí una puntilla, pero que la deja rotar. Entonces, por ejemplo, yo le hago una fuerza así, en esta dirección, en este lado, y le hago una fuerza así, en esta dirección, en este lado. Entonces, la sumatoria de las fuerzas me da cero, ¿sí o no? Entonces, esto se cumple. Pero por su experiencia, digamos, en la realidad, ustedes saben que esta cosa va a rotar, ¿sí o no? Entonces, esto no se cumple. Entonces, esto puede estar con sumatoria de fuerzas igual a cero, pero está rotando, o sea, un equilibrio. Entonces, para el equilibrio verdadero de un cuerpo necesitamos que esto también se cumpla. Y por esa razón es importante hablar de torques, hablar de energía cinética rotacional, hablar de momento angular. Van a haber colisiones también donde se conserve el momento angular. ¿Sí? Por ejemplo, que yo tengo aquí una barra y le pego con una pelota en esta dirección. Entonces miren que ya no son puntos. Y como le estoy pegando en esta dirección, entonces hay un momento angular y esto va a rotar alrededor del centro de masa. Y van a haber un montón de cosas nuevas, pero pues más o menos ustedes van a poder entender todos esos problemas. Esa es la idea, hacia dónde vamos. Miren los videos que les recomendé para esta semana, no estén tan perdidos, y pues ya vienen las preguntas básicas. Entonces, gracias por su atención, terminamos la clase en este momento. Cuídense por favor y nos vemos el jueves. Hasta pronto. Gracias, profe. Con gusto. Muchas Tenga gracias, buen profe. día. No olviden por favor que está ahí la práctica, una práctica virtual de laboratorio
Cualquier pregunta, pues me pueden escribir al correo o lo que sea. Gracias, profe. Ok, profe, muchas gracias. Estén muy bien, hasta pronto, feliz día.